reunidos a través de estas plataformas digitales, a través de esta plataforma Zoom. Qué bueno saludar a todos nuestros pastores, líderes, misioneros que se encuentran en los diferentes países acompañándonos este gran Congreso Misionero Internacional. La verdad, el mes se hace a veces muy largo, pero qué bueno estar aquí reunidos juntos y en armonía para poder seguirnos capacitando en este Congreso Misionero, que hoy tenemos una muy bonita asistencia, hermana Jennifer. Bienvenida. Amén, gracias, pastor. Un saludo especial a todos los pastores, esposas de pastores, líderes que están aquí conectados. Gracias, hermanos, por acudir a este llamado. Gracias por la altura y la importancia que usted le da al capacitarse para esta labor que el Señor lo ha encomendado. Jesús en las casas es el tema de hoy, y bueno, creo que nosotros tenemos la gran bendición de hacerle apertura a este primer segmento. Vamos a tener 3 segmentos como venimos trabajando durante todos estos congresos, y el primer segmento tiene como título: Jesús está a la puerta de tu casa. El segundo segmento es necesario que pose en tu casa, y el tercer segmento habla sobre avivamiento en las casas. Hermana Jennifer, antes de iniciar, qué bueno sería que hiciéramos una oración. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos de palabra, de hecho, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Así que yo sé que hoy viene palabra en esta noche. Pastor Gerardo me está pidiendo la palabra. Bien pueda, mi hermano. Vamos a abrir los micrófonos y vamos a iniciar esta intercesión en un clamor. Amén. Gloria al Señor. Así que podemos quitar el mute, hermano, y ahí le pasamos para que comencemos esto todos juntos. Gloria al Señor. Gracias. Amén, amén. Excelente. Bueno, entonces vamos a abrir los micrófonos y vamos a orar en esta noche. Gracias. Señor Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús te adoramos. Te adoramos, te bendecimos. En tu nombre, Señor. Tu nombre Poderoso Padre, Señor, sea tu palabra. Tu palabra, sea tu palabra tocando vuestros corazones. Necesitamos de ti, mi Dios del cielo. Necesitamos de ti, mi Dios. Oh, Padre Santo, Padre bueno, estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de tus siervos, a cada uno de tus líderes. En esta noche, Señor, has llamado a hacer para fluir tu palabra, Señor. Llénalo de tu poder, de tu presencia, llénalo de la autoridad santa. A caminar en nombre de Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, en tu nombre, y salvación, Señor, de las gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, mis pastores, esposas de pastores, líderes, vámonos entonces montándonos. Ya estamos en este vuelo, y aquí vamos entonces con la primer bomba o el primer misil para esta noche. Primer segmento que habla: Jesús está a la puerta de tu casa. Y yo quiero en esta noche darle la palabra a la hermana Jennifer para que ella inicie en esta noche con nosotros. Hermana Jennifer tiene la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Si me voy muy lejos, me para. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, como decíamos, en este primer segmento vamos a hablar: Jesús está a la puerta de tu casa. Amén. Queríamos hablar acerca de, pero ¿cómo así que Jesús a la puerta de tu casa? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Nos vamos a remontar a Génesis, cuando en el Edén el Señor hizo una creación hermosa, hizo hombre y mujer. Dice la palabra de Dios que en uno de esos días el Señor miró y dijo: todo lo que él había hecho y había sido bueno. El hombre tenía una amistad con Dios. Dios, aparte de ser su creador, llegó a ser el amigo del hombre. Vivían felices, no tenían falta de nada, pero llegó el usurpador, el enemigo, a la vida del hombre con engaños, a quitar esa relación y esa conexión directa con el Señor. Por eso lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también ¿a quién?
a su marido, el cual también comió así como ella. En ese momento, hermanos, se rompe totalmente la relación entre Dios y el hombre, porque Dios, como todos lo sabemos, es un Dios santo, poderoso, que no habita en el pecado, y el hombre pues abre una brecha impresionante, y esa sería la desconexión total hacia Dios. Pero cuando estamos en una puerta, o una puerta equivale a una separación de un lugar a otro, como un distanciamiento. Entonces, nos ubicamos en diferentes lugares distantes, pero estamos hablando de que Jesús está a la puerta de tu casa. Jesús vino y está tocando a tu puerta, y si le abres, experimentarás cosas grandes en la vida. Eso es lo que nosotros debemos de avisarle al mundo. Estábamos separados, o está separado de Dios por la causa del pecado. Y ahora como lejos del Señor, pero hay esperanza cuando llega Jesús a la vida del hombre. Amén. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo número 3, verso número 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bueno, en este tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de poder tocar las puertas. ¿Sabe, hermano, pastor, misionero, líder, que usted y yo hacemos parte de este trabajo, y que Dios está usando tus manos, está usando mis manos para tocar las puertas de las casas? Ahora, si vemos que las puertas de las casas, algunas son de diferentes materiales. Hay unas puertas, si usted va a un banco, las puertas de los bancos, las que guardan todo lo que tiene que ver con el dinero o los valores más altos, son puertas blindadas. Hay otras puertas que son de un material de madera. Hay otras puertas que son un material de acero, pero son diferentes puertas. La Biblia habla de que la puerta del hombre es el corazón del mismo. Y la palabra de Dios dice que el Señor está a la puerta y llama. Sabe que el Señor tiene un propósito con el hombre, y es poder tocar su puerta. El Señor es un caballero, yo siempre lo he dicho. Él es alguien muy respetuoso, y Él no entra a expropiar, sino que le da la oportunidad al hombre de que le abra la puerta. Y qué bueno que en esta noche usted y yo estamos haciendo este trabajo. Yo sé que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, estamos haciendo un trabajo en las casas. Jesús en las casas. Es necesario que para estos tiempos, alabanza sean al nombre del Señor, el Señor esté en las casas. ¿Sabe que esta semana yo estuve en una reunión y nos daban unos datos impresionantes de solamente aquí en Colombia, el municipio de Dos Quebradas? Nos hablaban de la tasa de suicidios que hay hoy en día, y la tasa de suicidios está elevada en un porcentaje casi del 46.5% en las edades entre el 1 a 18 años y el 22.6% entre las edades del 18 a 24 años. Y hay otros márgenes de indicadores que muestran lo que tiene que ver con la caracterización por grupo de edad en los intentos de suicidio. Eso me llamó mucho la atención y nos genera a nosotros un panorama de verdaderamente incierto a lo que se está enfrentando el mundo el día de hoy. Pero Dios en esta noche nos está llamando a nosotros para que intensifiquemos el trabajo en las casas. El trabajo que nosotros hacemos a través de la célula, de llevar la palabra de Dios, nosotros estamos llevando de cierta manera un mensaje de paz, un mensaje nuevo. Nos hablaban acerca de este índice del factor de suicidios entre los 1 a los 18 años, y nos hablaban de que es por la falta de valores, es por la falta de acompañamiento de sus padres, es por la falta de acompañamiento aún de ese entorno familiar. Se habla también de que las familias se están desintegrando por pleitos, por desacuerdos, por tantas cosas, por el alcohol, por las drogas y todo esto. Por eso en esta noche es muy importante, en este primer congreso, porque esto va a ser una serie, lo cual venimos hablando acerca de lo que es Jesús en las casas, es importante concientizarnos de que el trabajo que tú y yo estamos haciendo es un trabajo que el Señor
ha tenido en cuenta, que el Señor está haciendo de una manera muy especial una profundidad en el ser de la persona. Por eso es importante ir y tocar la puerta, no la puerta física, sino la puerta del corazón del hombre, para que el hombre se atreva a abrir esa puerta. He allí el trabajo, no solamente de nosotros el de creer de que Jesús está en la puerta, sino que el receptor, es decir, el que está escuchando, puede abrir la puerta, no solamente a nosotros, sino la puerta de su corazón, para que Dios empiece a obrar poderosamente. Por eso en esta noche, el primer segmento nos habla acerca de que Jesús está a la puerta de tu casa. Le voy a dar también la palabra a nuestro pastor Maximiliano para que haga su intervención, y ya luego nuestro hermano Gerardo continuaría. Pastor Maximiliano, bien pueda esta noche. Dios le bendiga y bienvenido. Amén. Gracias, Pastor Juan Carlos. Es un honor, un placer estar con todos ustedes. En el nombre del Señor Jesús, saludo a nuestro obispo, el Pastor Gerardo Colón, y a todos los que están conectados, nuestro presidente y obispo, el Pastor Edwin López, y obviamente a todos los que están aquí en la plataforma. Es una bendición compartir. El primer segmento, como ustedes ya lo mencionaron, es que Jesús está a la puerta de tu casa. Bueno, como el hermano mencionaba, es necesario de que saquemos a Jesús, por así decirlo, de las cuatro paredes de la iglesia, porque la iglesia primitiva, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se quedaron en Jerusalén cuando les dijeron que tenían que ir a Judea y a Samaria. Entonces una persecución viene, y es ahí donde ellos se esparcen y empiezan a predicar el evangelio. Y la escritura dice en Hechos 5:42 que todos los días no cesaban de anunciar y predicar a Jesucristo, y lo hacían en el templo y en las casas. O sea que la metodología evangelística apostólica está en la Biblia, en ir a las casas. Ya los apóstoles nos dieron este referente. Nosotros, que somos la continuación de la iglesia apostólica, debemos seguir con el mismo currículo, con el mismo métodos. Pero hay unos elementos que necesita todo aquel que lleva este mensaje de Jesús a las puertas de las casas. Estaba recordando Apocalipsis 3:20, que Jesús dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Otro pasaje que quiero poner en la mesa es en Lucas 10. Dice que el Señor los comisionó de 2 en 2 a todos los lugares donde el Señor había de ir. Sabe que me llama la atención el tema, porque nosotros portamos algo que es la presencia del Señor. Hay gente que tiene miedo de ir a las casas. Me acordé ahorita de la obra en Medellín, Colombia, cuando el segundo pastor lo vinculamos. No era pastor el varón, era un muchacho que era diácono de la iglesia, no sabía cómo abrir una obra. Y yo les hice una pregunta a la esposa: hermana, ¿cómo se siente para abrir la obra? Me dice: pastor, tengo miedo de que prediquemos y las almas no se conviertan. El Señor trajo a mi mente Lucas 10:1, donde dice que el Señor los comisionó de 2 en 2 a todos los lugares donde Jesús había de ir. La palabra que llega a mi corazón es decirle: mi hermana, simplemente vaya a las casas y presente a Jesús. Si Él dijo que Él va a llegar a la casa donde usted llegue a predicar, así va a ser. Y obviamente es una de las iglesias donde pastorea el pastor John Ramírez, donde hay un movimiento poderoso de almas. O sea que el método estaba en seguir lo que Jesús ordenó: vayan a las casas, que yo voy a ir ahí. ¿Por qué nosotros entonces no estamos copiando precisamente ya la pedagogía de Jesús, lo que Él enseñó? El pastor Gerardo creo que nos está recordando de que volvamos a esa metodología de Cristo e incluso de los apóstoles. Entonces, para concluir, Jesús estar a la puerta de la casa representa que nosotros, como pastores y líderes, como le dije a un ministro aquí en Honduras, si casi no hay gente en la iglesia, pues hagan un solo culto a la semana y vayan a culto en las casas.
o células en las casas, y de esas casas vaya al templo. Y obviamente sí está dando resultado. Quiero decir entonces que Jesús está esperando que nosotros lo saquemos de las cuatro paredes y lo llevemos a la puerta de las casas de las personas, como le pasó a Zaqueo. Es necesario que pose yo hoy en tu casa, dijo el Señor. Así que, hermanos, vamos a seguir llevando a Jesús a las puertas de las casas para que las familias sean felices. Bendiciones, pastor. Amén, amén. Pastor Gerardo. Amén, gloria al Señor. Dale una alabanza al Señor ahí, hermano, para que procese. Permita que el Espíritu Santo vaya dándote la manera de recibir cuál es el enfoque, la visión de esta serie. Jesús en las casas, Jesús está en la puerta. Amén. Es bien importante que dejemos que Jesús entre a la casa. Amén. Jesús tiene que entrar a las casas. Muchas veces creemos que Jesús solamente está en la iglesia. Y eso es un error, hermano. Cuando nosotros vemos el principio de la iglesia primitiva, tenemos el versículo que está en el flyer, gloria al Señor, donde decía en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Que el verso 46, que ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan, casa por casa, y participaban con alegría y sencillez de corazón. Cuando miramos a Jesús de Nazaret, en el principio de su caminar, a él lo vieron como un movimiento laico, ¿verdad? Un movimiento laico es un movimiento que es secular, que no era compatible con lo que se estaba viendo en aquel tiempo. A Jesús de Nazaret y a los que seguían a Jesucristo, en un momento les llamaban los del camino. Usted ve, porque ya ellos estaban practicando algo que era muy diferente a lo que había en el sistema religioso y no eclesiástico, porque todavía no había iglesia, todavía el día de Pentecostés, ¿verdad? Todavía no se había manifestado, pero ya estaba en los planes de Dios. Lo que había era el sistema mosaico de cómo poder adorar al Señor por medio de los animales y los sacrificios de animales, las muertes de animales. Pero cuando Jesús de Nazaret comenzó a moverse de una manera distinta y los discípulos llenos del Espíritu Santo empezaron a impactar en las casas, se levantaron en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que le abra la puerta a Jesucristo en las casas. No le conviene a una casa abrirle la puerta a Cristo. No le conviene a una casa, el enemigo no le conviene que una casa le abra las puertas al Señor, porque cuando el Señor entra a una casa, gloria al Todopoderoso, hermano, mire dónde está usted y yo hoy aquí, dale una alabanza al Señor, gloria a Dios, porque somos ejemplos que le abrimos la puerta de nuestra casa, la puerta del corazón. No estamos hablando de la estructura, no estamos hablando del corazón, gloria a Dios, y con nosotros podemos llegar a otros corazones, podemos llegar a otras casas. Jesús de Nazaret, en la comparativa de lo que es el movimiento celular, hablando un poco sobre introducción, ¿verdad? Que es el tema central de esta serie. La estrategia que Jesús utilizó es la estrategia que la iglesia necesita. Como decía el hermano, Jesús nos dio el ejemplo. Era un método de crecimiento, era un método seguro, era un método fácil para aprender. Solamente había que llegar a la casa, a su nombre gloria. Con que entraran en una casa, ya el Señor iba a establecer su reino en esa casa. Con que entraran en una casa, ya milagros, prodigios, sanidades, el perdón de pecado iba a caminar en esa casa. ¿Cuántos están aquí a su nombre gloria? Pero hay un problema que estamos viviendo hoy en día, y es cuando el pastor o el liderato no entienden el movimiento celular. Amén. Hasta el día de hoy tenemos personas que piensan que para poder sentir a Dios yo tengo que estar en un templo metido. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo tengo que decirte algo, en la iglesia de Middletown, la iglesia de Newberg, en donde nosotros pastoreamos, es solamente una estructura que nosotros alquilamos para poder reunir las ovejas como un redil, pero no es el lugar lo que tiene el poder, no es el lugar lo que carga el reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es el hombre y la mujer de Dios que tiene el reino con él, que tiene la unción con él. No es el lugar, es cuando tú llegas al lugar, la gloria de Dios se manifiesta. Y Jesús de Nazaret comenzó el proceso de multiplicación
que para unos no lo veían bien porque eran religiosos, a su nombre gloria. O sea que los únicos que no pueden entender este proceso son los religiosos. ¿Cuántos están conmigo que no creen que en una casa se puede sentir la presencia del Señor? En este segmento yo quiero ilustrar la importancia de la multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Tome nota por ahí, hermano. Yo espero que usted se capacite, tome nota hoy y escriba la palabra multiplicación, porque ese es el producto de una célula saludable. Amén. Para poder ver la multiplicación de una célula necesitamos mirar la importancia de entender lo que son las células en el cuerpo, ¿verdad? Varias características de una célula es que son sistemas biológicos, ¿verdad? Que cuando se conectan unas con las otras producen un significado que se le llama mitosis. La mitosis, usted ve, en las células biológicas, la mitosis es cuando dos células se conectan y se aman una a la otra, pero no se quedan ahí juntas, sino que deciden multiplicarse. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Yo quiero que tú te lleves la mitosis de Cristo. Tú dejaste hablar, tú dejaste entrar, tú dejaste que Jesús tomara control de tu casa. Jesús es el núcleo de la célula. ¿Cuántos están en esta hora? Aleluya. La célula se compone de diferentes cromosomas, diferentes partes, pero el centro de la célula se llama el núcleo, y el núcleo es lo que tiene la vida, el núcleo es lo que tiene la carga, el núcleo es lo que tiene el centro. Diga conmigo, núcleo es Jesús. Alaba la gloria. Núcleo es Jesús, núcleo es avivamiento. Si Jesús entra a la casa, se conecta conmigo, hay mitosis, a su nombre gloria, hay multiplicación, hermano. Pero mira, algo sucede cuando la célula se conecta y hay algo que impide la multiplicación y se le considera como una maraña de filamentos. O sea, algo no está bien cuando Jesús llega a un lugar y no hay multiplicación. A su nombre gloria. Deja que Jesús entre a la casa. Amén, amén. Hermana Débora, ¿tiene allí algo preparado? Es que la vi con un cuaderno, entonces le quiero dar la palabra a mi hermana. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, podemos seguir hablando lo mismo que estaba hablando Pastor Geraldo. Amén. Ciertamente muchos no creemos que las células son bíblicas, y aquí tengo unos versículos que sí nos dan antecedentes bíblicos de las células. Dice que en Mateo 9:10 Jesús ministraba continuamente en las casas. También vemos en Mateo capítulo 9, verso 23 y 24 que sanidades ocurrieron también en las casas. Jesús llegaba a las casas y las personas eran sanadas. También Jesús usó las casas para formar a sus discípulos y a los apóstoles. También vemos que la Santa Cena o la Cena del Señor se compartió por primera vez en una casa, no fue en un templo, fue en una casa. En Mateo 26, 17 al 18. También el Espíritu Santo fue derramado por primera vez en una casa. Y la iglesia se fundó en las casas, lo vemos en todo el libro de los Hechos, pero desde el principio, el capítulo 2, verso 42. Y es bien importante tener esta visión, es una visión bíblica. La visión celular es una visión bíblica, la visión celular es una visión que causa multiplicación al cuerpo de Cristo. No me gusta decir que a la iglesia, porque no podemos trabajar como simplemente como iglesia. Tenemos que trabajar como que esto va a crear multiplicación y crecimiento en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de la iglesia. Y es importante también porque cuando una vida, una familia, un hombre, una mujer abren su hogar para que allí funcione una célula, lo que se está llevando es la presencia de Dios de ese hogar, y desde ese hogar eso es un punto muy importante, un territorio importante donde se comienza ¿cómo se pudiera afectar o a irradiar el vecindario completo? Es un punto en una comunidad, pero de ese punto se puede comenzar a multiplicar o a contagiar, pudiera ser también una palabra, el vecindario completo. Y
el hecho de estar en una célula es lindo porque también en la iglesia, cuando estamos en el templo, en la iglesia, las personas que llegan, muchas veces no tenemos el tiempo de hablar, no tenemos el tiempo de saludarle, no tenemos el tiempo de escuchar, amén, de tal vez suplir hasta una necesidad, no solo espiritual o emocional, sino hasta una necesidad material. A veces uno puede llegar a la casa y uno puede ver que ahí falta el pan o que falta el jugo, y uno, a causa de poder llegar a la casa, a la célula, podemos suplir necesidades también de este tipo. Y también las células dan el beneficio de trabajar tú a tú, persona a persona. Y no sé cuántos de ustedes les gusta la evangelización tú a tú, uno a uno. Creo que es bien efectiva cuando nosotros podemos tomar a una persona o a dos personas, una pareja o una familia y predicar el evangelio. Creo que es bien efectivo, no hay distracciones, no hay más personas o se distrae, se cambia el tema, sino que estamos ahí en el punto, ¿no? Y se aprovecha bien el tiempo. Entonces también podemos ver que otro detalle que les quería mencionar es que a veces no creemos en las células porque decimos, es que yo estoy en el templo el martes, estoy en el templo el jueves, estoy en el templo el viernes, estoy en el templo el domingo, para también ir el lunes o el miércoles o no sé qué otro día a las casas. Es mucho trabajo, pues tenemos que aprender a delegar. Tenemos que aprender a impartir en líderes que se encarguen de las células. Necesitamos entrenar a otros para que se encarguen de las células. La visión celular no puede recaer en una sola persona. El pastor no debe ser el encargado a tiempo completo de la iglesia y de las células. Es importante siempre tener, amén, a otro, o a una pareja, o a un grupo que se esté llevando ese liderazgo para el bien del crecimiento celular. Es una gran labor evangelística, el trabajo de la visión celular, y creo que es pieza fundamental cuando estamos mirando un avivamiento mundial y estamos mirando que debemos de fluir en ese avivamiento, como agarrar esa ola. No sé si usted ha visto las personas que surfean, que hacen surfing en la playa y tienen que esperar una ola. Y no sé si usted puede ver la ola del avivamiento y usted puede también unirse en esa ola. Este es el tiempo del avivamiento. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana Débora, qué linda intervención. Continuamos entonces y damos inicio al segundo segmento que tiene como título: es necesario que pose en tu casa. En el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35, hay una historia muy hermosa y apasionante de un forastero de camino a Emaús. Habían dos personas que iban a un camino lejos, pero iban tristes, desmotivados, y no había mucho ánimo entre ellos dos. Pero en ese camino llega de encuentro un hombre que le dice, bueno, ¿qué pasa con ustedes? Y él le dice, eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Estaba la esperanza de ellos destruida, no tenían motivación, no tenían nada, y se les había olvidado todo lo que Jesús había dicho. Dice uno de ellos, pero ya es el tercer día y ese Mesías que esperábamos que iba a ser el Salvador y el que iba a cambiarnos, a libertarnos, no ha pasado nada. Solo algunas mujeres han dicho que la tumba está vacía y que ha resucitado. En ese momento el Señor les dice, qué insensatos e imprudentes, cómo es que no han creído, y empieza a hacerles un resumen, dice la palabra de Dios, que desde Moisés hacia adelante, hablarles del plan de salvación. Quería hacerles énfasis, hermanos, en esta historia, porque cuando dice es necesario que yo pose en tu casa, yo lo voy a hablar a nivel familiar. Mi esposo nos estaba hablando acerca de lo que trataron esta semana en la alcaldía, acerca de los asuntos religiosos y los altos niveles de suicidio, de enfermedad mental, y vemos que todo radica en las casas, en las familias, en su entorno familiar. Hay expectativas familiares erróneas, han creado
el deseo de éxito, de alcanzar dinero. Usted no es nadie si usted no hace algo por esta familia. Usted no es nadie si no tiene una carrera exitosa. Usted no es nadie si no cumple con los estándares que el mismo sistema le está poniendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las mujeres, a todos, a nivel familiar. Dice la palabra de Dios, y yo quería leerles, hermanos, que cuando el Señor, cuando estos hombres estaban hablando, sus ojos estaban cegados y no podían entender qué era lo que tenían al frente. Pero en el versículo 28 dice, llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que él iba más lejos, mas ellos le obligaron a ¿qué? Dice, a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ha declinado. ¿Qué hizo el Señor? Dice, entró pues a quedarse con ellos en la casa, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, hizo algo muy, muy simbólico, y dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Cuando el Señor hizo eso, algo muy sobrenatural pasó en esa casa. Y está en el versículo 31. Dice, entonces entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, cuando el Señor partió el pan, estaba recordando a ellos que él era el pan de vida, y que mientras él partía el pan, estaba recordándoles que él sí era el que traía la salvación a esta casa. Cuando usted y yo vamos a las casas y vamos a hablarle a las familias de Cristo, estamos llevando la salvación a esa casa. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 19, verso 5. Dice la palabra del Señor, y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Es hoy, no mañana, ni el día, ni la próxima semana, ni vamos a agendarnos. No, es hoy. Es necesario que hoy la gloria del Señor esté en nuestras casas. Como lo estaba diciendo ahorita los que estaban participando, los grandes avivamientos iniciaron en una casa. En el aposento alto estaban juntos, unánimes, reunidos, y de repente vino del cielo como un viento recio, dice la palabra, y todos los que estaban en la casa fueron llenos del poder del Espíritu Santo. El Señor no solamente está a la puerta, sino que quiere posar en nuestras casas. Hoy estamos desde nuestras casas. Usted está tal vez en la sala, tal vez estás en la habitación, no sé dónde esté, en qué sitio estés de tu casa, pero Jesús está en nuestras casas, y por lo tanto hoy hay avivamiento. Nuestro obispo presidente dice, avivamiento es trabajo, y hoy estamos trabajando por ese avivamiento. Hoy estamos unidos porque sabemos que el trabajo en las casas es algo grande, es algo maravilloso. La palabra de Dios dice en algunos textos bíblicos que pude encontrar que vino Jesús a la casa de Pedro, Mateo capítulo número 8, verso 14, y en la casa de Pedro estaba la suegra. Ella estaba postrada en la cama y estaba con fiebre. ¿Dónde estaba la suegra de Pedro? Estaba en una casa. Y cuando Jesús entró a esa casa, dice que en el verso 15 el Señor tocó la mano de la suegra de Pedro y la fiebre la dejó, y dice que ella se levantó. ¿Dónde se levantó? En la casa. Aleluya, yo siento la gloria de Dios en esta noche. Por eso Dios nos está levantando en nuestras casas para poder llevar este mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor que no solamente se levantó, sino que le servía. Y unos textos más adelante dice que cuando llegó la noche, entonces trajeron a él muchos endemoniados, y dice que con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Cuando Jesús está en nuestras casas, hay esperanza. Cuando Jesús está en nuestras casas, hay poder,
hay avivamiento, hay autoridad, hay palabra. Por eso es muy importante llevar al Señor a esas casas y decirle a estas personas: el Señor dice, es necesario que pose en tu casa. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, verso 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, en donde en la casa de un hombre que estaba enfermo, él estaba sentado a la mesa, y allí en esa casa vino una mujer que marcó la diferencia en la casa. Qué bueno es que nosotros en nuestras casas podamos hacer lo que hizo esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer se acercó al maestro en una casa ajena. Aleluya. Qué bueno nosotros poder ir a las casas ajenas, a las casas que no son nuestras. No sé si entienden ¿cómo se dice? Mi léxico, pero ir a la casa que no es nuestra, y en esa casa poder impartir lo que ocurrió con esta mujer. A ella no le importó que estaba en una casa que no era la de ella, pero dice la palabra que quebró un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y dice que quebrando el alabastro lo derramó sobre su cabeza, y en otras palabras dice que la palabra del Señor que ella adoró al Señor. ¿En dónde? En una casa. Por eso es muy importante que no solamente la adoración sea en los templos. Qué bueno es levantarnos en la mañana y poder decirle: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Cuando las hermanas están en sus quehaceres diarios, lavando la loza, o estamos tal vez haciendo los quehaceres en la casa, debe de existir la adoración, debe de existir la alabanza, gloria al Señor, en nuestras casas. Y hay otro texto para ir más o menos como finalizando. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, en Marcos capítulo 14, verso 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se recordará lo que hizo esta mujer en esta casa. Por eso es muy importante seguir hablando de esto, la importancia de la multiplicación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso este mensaje es tan importante, y el poder decir que el Señor quiere posar en la casa, y no solamente para ocupar un lugar allí, sino para resolver cualquier necesidad. Lo hemos venido hablando. El Señor hace sanidades en nuestras casas. ¿Cuántos hemos visto la provisión de Dios en nuestra casa cuando a veces no ha habido nada en nuestra nevera? Aleluya. Cuando no ha habido nada en el refrigerador, Jesús ha llegado a nuestra casa y ha traído la provisión. Por eso en esta noche quiero decirle que es necesario que Jesús esté en nuestra casa. Cuando Jesús está en nuestra casa, lo tenemos todo. Cuando Jesús está en nuestra casa hay esperanza, pero cuando Jesús no está, entonces, como ocurre en otras casas donde no está Él, hay ruina espiritual. Hay pobreza espiritual. Pero qué bueno en esta noche saber que en tu casa, ahí donde tú estás sentado, allá donde estás en la habitación, oh aleluya, yo siento la gloria de Dios en esta noche. Está la unción, el poder, la autoridad, la provisión y la sabiduría. Ese es Jesús, Jesús en nuestras casas. Pastor Maximiliano. Aleluya, gloria a Dios, qué poderoso lo que estamos escuchando y sintiendo a través de esta enseñanza tan poderosa que Dios nos está entregando. A veces nosotros creemos que no necesitamos esto porque llevamos tiempo predicando. Gloria al Señor. Déjeme decirle que cada día aprendemos algo nuevo. Esa palabra que viene con unción nos motiva y nos impulsa a seguir llevando a Jesús a las casas. Estaba recordando algo y en este segmento lo voy a testificar. Y aquí en Honduras me pasó algo sorprendente en este mes. Yo le estaba diciendo a Dios: Señor, sorpréndeme como me sorprendiste en Colombia, para que toda la gloria te la lleves tú y no un hombre. Y en mi oración hablaba de eso, pero
parecía increíble que sucediera un milagro tan poderoso. El hermano Gerardo conoce el lugar donde está la iglesia sede Lima, y que una persona de la parte central donde estuvimos vaya y lleve su carro para allá, la va a pensar 2 veces. Pero pasó algo, hablando de que es necesario que Jesús llegue a los hogares. Un joven, no quiero hablar mucho de eso, pero la verdad necesitaba que Jesús entrara a su casa. El muchacho me lo recomiendan por WhatsApp, empiezo a hablar con él, pero algo me dice que esta persona tiene ataduras o pertenece a algo que es bien malo aquí en Honduras. Y el diablo me puso en la mente porque él me decía, quiero que nos veamos, pastor, pero aquí le han dicho a uno que no se vea con gente que no conoce. El lugar es peligroso en Honduras. Pero llegó el momento donde yo dije, me voy a ver con él, pase lo que pase. Mi esposa me decía, yo te acompaño. Y dije, no, voy a ir solo. Pero lo tremendo que pasó es que él me dice, pastor, si usted no viene a mí, dígame dónde queda su iglesia. Y dije, no, hoy nos vamos a ver. Y bueno, para cortar esta historia, él me dijo, deme la dirección. Yo le dije, hermano, pero tengo que irlo a buscar porque es peligroso el sitio donde está la iglesia. Me dice, solamente deme la dirección. Me la dio, llegó a nuestra iglesia. Y déjeme decirle que ese joven, Dios hizo un milagro extraordinario. A él lo iban a matar, pero Dios lo hizo invisible. Aleluya. La familia de él es una familia entre trinitarios y una familia muy grande. Lo bautizamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy estamos haciendo culto en su casa. Nos reunimos más de 20 personas. La mamá está llegando a la iglesia. Su papá está llegando a la iglesia. Sus hermanos están llegando a la iglesia. Ahí están casi todos en una vigilia que tenemos, que viajamos 2 horas. Y la gloria y la honra sea para Dios. La mamá dijo, estoy contenta de que Jesús haya llegado a nuestra casa. No puedo hablar por estos medios quién era el muchacho, pero ustedes ya se deben imaginar por qué la mamá está tan agradecida. Cuando Jesús llega a un hogar, lo que el diablo había dañado, el Señor lo restituye. Cuando la muerte vino para llevárselo a él, Jesús se le puso enfrente. Hoy ya está con su corbata. Y él me dice, pastor, yo le he pedido a Dios que quiero llegar a ser pastor. Le dije, si ese es tu sueño, Dios te lo va a dar. Porque Jesús llegó a tu casa. Es necesario que nuestros líderes, pastores, todos nosotros, llevemos a Jesús a las casas, como decía el pastor Juan Carlos, para que los milagros ocurran. Oh Jesús amado, si yo soy una casa, usted es una casa, mi hermano. Y Pablo dice, puesto que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros entramos a una casa, Jesús ya entra a esa casa, porque nosotros nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. Salimos de las 4 paredes y vamos a las casas, porque es necesario que Jesús pose en las casas. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Pastor Gerardo. Amén. Denle una alabanza al Señor, hermano, ahí donde usted está. Diga gloria a Dios. ¿Se oye o no se oye? Gloria a ¿Están Dios. gozando o no están gozando? Veo Aleluya. muchas cámaras apagadas. Yo sé que Gloria a otros Dios, que a lo mejor aleluya. están en Amén. condiciones, ¿verdad?, que no quieren dejarse ver. Pero si usted puede prestar un tiempo para nosotros compartir como cuerpo internacional. Amén. Tenemos aquí personas líderes, personas prospectos a crecimiento,
personas que tienen deseo a crecer, y eso que dijo ese varón, yo quiero ser pastor, ese es el anhelo, ese es el deseo. Yo quiero hacer algo para la obra del Señor, yo quiero hacer algo para el Dios que me salvó. Hablando de las células, ¿verdad? El tema central, ya Jesús está dentro de la casa, quiere decir que ya la célula, el núcleo, se conecta con el personaje o los que viven en este lugar, ¿verdad? Hay un hombre que se llama Oscar Herwig, que es un alemán embriólogo, ¿verdad? Este hombre hizo unos experimentos hace más de 100 años y llegó a una conclusión que si no hay núcleo en la casa, no hay multiplicación. En este caso estamos hablando que Jesús es el núcleo y la casa somos nosotros, somos esas personas que nos abren las puertas. Si no hay núcleo dentro de una casa, no hay multiplicación. Si Jesús no está dentro de una casa, no hay multiplicación. Si Jesús no habita en un hogar, no hay multiplicación. Personas piensan que la presencia del Señor solamente está en un lugar específico, ¿verdad? Pues no, hermano, eso se equivoca, porque desde los tiempos antiguos vemos la presencia del Señor habitando en las casas. El futuro de la evangelización, diga conmigo evangelización, tome nota, evangelización, ¿verdad? El futuro de la evangelización al mundo ahora mismo está descansando en las manos de hombres y mujeres ordinarias como usted y como yo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora mismo la evangelización está descansando en tus manos. Aunque tú no seas un pastor, aunque tú no seas un pastor, una pastora, un evangelista, aunque tú solamente seas un líder de jóvenes, aunque tú solamente abras la puerta de la iglesia, aunque solamente estés haciendo una actividad por aquí o por allá, no sé cuál es tu posición, limpias el baño, en ti también descansa la multiplicación de la evangelización, hermano. Somos personas ordinarias, somos personas que le abrimos el corazón al Señor, y primordialmente estos ministerios crecen porque Jesús está en la casa. A su nombre, gloria. Podemos ver desde los tiempos del Viejo Testamento, donde la palabra enseña en la ley levítica, Levítico capítulo 22, versos 10 al 11. Levítico 22, 10 al 11. Dice la palabra, el Señor habló y dijo: ningún extraño comerá cosas sagradas. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido de su casa. Le voy a dejar esa porción bíblica para que después usted le haga un exégesis y le vuele la cabeza. Gloria al Señor. Si en el tiempo de la ley mosaica un sacerdote compraba un esclavo con dinero, el sacerdote podía alimentar a ese esclavo con lo que era sagrado. Pero la hermana dijo que camino a Emaú, a su nombre gloria, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que no nos compró con dinero, anda ahí tarabasoja, sino que nos compró con la sangre preciosa. Aleluya. No solamente parte el pan en la casa, sino que también produce fuego en tu corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Podemos comer el cordero. Una alabanza al Señor. Si le va a dar una alabanza, diga gloria a Dios. Désela al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Este es tu tiempo, este es tu día, este es tu congreso. Gloria a Dios, alabanza al Señor. Y diga gracias, papá, porque ya yo no soy un esclavo Señor del mundo, ya yo no soy un esclavo del diablo, ya yo no soy un esclavo de la droga ni del alcohol. Ahora yo cargo el cordero, ahora yo cargo el núcleo. Anda ahí, tabasoja, papá, Espíritu Santo. Alguien que diga gloria a Dios. Tengo que llegar a una casa, tengo que llevar a Jesús a una casa, tengo que hacer fuerza para que me abran la puerta. Aleluya. Primera de Crónicas 13:14. El arca de Dios estuvo en la casa de Obed-edom y 3 meses bendijo Dios todo lo que él tenía en su casa. A su nombre, gloria. Necesito el cargador, si alguien me puede ayudar aquí en el área local. Gloria al Señor de la tablet. Te lo voy a agradecer. Amada mía.
A su nombre, poderoso el Señor. Cuando la presencia del Señor está en una casa, Dios bendice la casa y todo lo que hay en la casa. Dios bendice la casa y todo lo que entra en esa casa. Dios bendice la casa y todo el que sale de la casa, porque Jesús es la puerta de salvación. Y cuando Jesús está en una casa, esa puerta de salvación está en la casa. O sea, hay personas ahora mismo que están aquí con nosotros, líderes de células, la tengo por ahí conmigo, hermana Alejandra, hermana Sandra, hermana Gladys, otros que están que a lo mejor no los veo, que ellos entienden que hay gente que se le hace más fácil llegar a la célula que a la iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Se le hace más fácil llegar a la célula de la manera que están viviendo, de la manera que son, antes de ir a una iglesia en donde creen que los van a embaratar a cantazo, que los van a partir, que los van a hacer sentir mal. Alaba la gloria. Ese es el producto de abrir tu casa. Tú que estás ahí empezando, no eres pastor, no eres pastora, tranquilo, abre la casa, abre la célula, abre ese lugar de predicación, permite que el pastor llegue, permite que la unción llegue, permite que la unción se manifieste, aleluya. Ahora mismo no va en 2 meses del año y de esta célula ya hemos bautizado, vamos para 10 personas. Y mañana vamos a bautizar 5 más, a su nombre, gloria. O sea, abra la casa, la célula es productiva, la célula es bíblica. No pretenda que todo el mundo te llegue a la iglesia. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Cuando la iglesia está en mutuo acuerdo, cuando la iglesia está en amor fraternal, cuando la iglesia se cubre los unos por los otros. Pero hay una grey allá afuera que Jesús no la dejó entrar al templo. Jesús llegó a la casa. ¿Cuántos están conmigo? Diga, Jesús llegó a mi casa. Mire, mi hermano, en los tiempos bíblicos, las mujeres no podían estar con la Torá frente de la Torá. Solamente los hombres eran los que llegaban. Hoy en día nosotros aquí vivimos rodeados de judíos. A su nombre, gloria. Tú los ves caminando por ahí, son diferentes, hablan diferente, se ven diferentes, hacen las cosas diferentes. Es el pueblo de Dios. Pero conocen la Shema, conocen que Dios es uno. ¿Cuántos alaban al Señor? Y son hombres y mujeres que tú los ves y tú dices, esta gente se ven diferentes. Pero la Torá es solamente para los hombres. Pero gracias a nuestro Dios Salvador, aleluya, que cuando miró, aleluya, según el Salmo, dice que no había ninguno justo, no había ninguno que pudiese hacer la obra. Y Pablo dijo, ese Dios que yo le sirvo, aleluya, no hay discusión. Él tomó forma de hombre, se manifestó en un cuerpo, se justificó en el Espíritu, se predicó, aleluya, en el mundo, fue visto por los ángeles. ¿Cuántos están conmigo? Fue, aleluya, creído y recibido allá arriba, su nombre y gloria. Y ese es el mismo que hoy te puedo decir que María no podía ir a la Torá, pero la Torá entró a la casa de María. María se sentaba, aleluya, María se sentaba a escuchar palabras. Gracias. María se sentaba a los pies del Maestro, del Dios, aleluya, visible del invisible. María veía la gloria del Señor, porque Jesús dijo, tengo que llegar a las casas, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra que en Primera de Reyes, capítulo 17, un hombre llamado Elías, aleluya, dentro de una casa provocó una resurrección de un joven muerto, de un niño muerto, que él mismo había desatado el milagro. El niño murió 3 veces, se acostó encima de aquel niño en la cama del aposento, aleluya, y el Señor lo levanta. ¿Por qué? Porque habían establecido un lugar en esa casa, habían establecido un aposento en esa casa, le habían puesto una cama para relacionarse, le habían puesto una mesa para tener comunión, le habían puesto una silla que del hebreo viene del original trono. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando tú pones a Jesús en tu casa, el trono de Dios, aleluya, se establece. El trono de Dios toma control. Y cuando el Señor está en tu casa y se para de su trono, aleluya, la gloria se manifiesta en tu casa. Dice la palabra que Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 2, el profeta Eliseo se encontró con una mujer que estaba a punto de echarse a morir. ¿Y sabe qué le preguntó, hermano? Declárame con qué cuentas en tu casa, hermano Blandón. Aleluya, hermana Débora.
Gloria a Dios. Dios les bendiga a mis amados hermanos y pastores que ahorita no los saludé porque me tomaron de sorpresa ahorita, pero ya ahora reciban un abrazo y un saludo de carácter cristiano. Pues amén, estamos hablando de Jesús. Es necesario que pose en las casas, pero en vez de hablar de Jesús, amén, quisiera hablar también de quién era Pedro. Pedro era tipo de la iglesia, amén, tipo de la iglesia. Y en el libro de los Hechos hay algunos eventos que ocurrieron que me ponen tan emocionada, pudiéramos decir, ¿no? Me vivo lo que estoy leyendo, porque vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que aquel que se llamaba Saulo tuvo un encuentro con Jesús y dice que le dieron una instrucción, entraron a Damasco y luego Ananías tuvo una visión y tuvo que seguir una instrucción, y la instrucción era que se levantara y fuera a la calle que se llamaba Derecha y buscara en casa de Judas a uno llamado Saulo. Así como Ananías fue enviado a encontrar a Saulo, nosotros también estamos enviados a encontrar a esos Saulos que se encuentran esperando un toque de Dios, porque fíjese que en la visión el Señor lo que iba a utilizar era a Ananías para que le pusiera sus manos a Saulo, para que impartiera en Saulo una palabra para que se levantara y fuera entonces un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Así que vemos lo importante de nosotros salir de la iglesia o del templo o de las cuatro paredes, hacer como Ananías, ir en rescate de esos Saulos que se convierten en Pablo. Alévalo si puede, aleluya. Más adelante vemos también en el libro ahí en el mismo capítulo 9, la historia muy conocida de Dorcas. Dorcas era una mujer que estaba en Jope llamada Tabita, y dice que ella había enfermado y murió. La lavaron, la pusieron en la sala. ¿Y a quién llamaron? Al doctor. No, llamaron a la iglesia, llamaron a Pedro. Pedro, tú estás por ahí cerca, ¿qué tal si te paseas por aquí y llegas a la casa? Hay alguien aquí que se murió. ¿Y a quién llamaron? A la iglesia. Yo creo que este es el tiempo de que la iglesia llegue aún a donde están los muertos, que llegue aún a donde hay personas que enfermaron y murieron, y llegue la iglesia, llegue Pedro enviado, pero bien revestido del poder de Dios. Iglesia, tú eres el que tienes que llegar a la casa de Dorcas. Eres el que tienes que llegar ahí para entonces, dice que él se puso de rodillas, sacó a todas las que lloraban y a los que estaban allí, se puso de rodillas, porque la iglesia tiene una posición, una postura, y es de rodillas. La iglesia recibe poder cuando va de rodilla. Y dice que allí va Pedro, se pone de rodilla, ora, y cuando se dirige a Tabita, le dijo: Tabita, levántate. Y dice que ella al momento abrió los ojos, iglesia. Dice que al momento miró a Pedro, ella se incorporó, ella vio la iglesia y se incorporó. Y dice que quien le dio la mano a Tabita fue la iglesia. La iglesia llega a la casa y le da la mano al necesitado, le da la mano a ese que estuvo enfermo, le da la mano a ese que está caído, le da la mano a ese que está débil, le da la mano a ese que se está incorporando nuevamente. Dice que le dio la mano y la levantó. Entonces nosotros como iglesia, en una visión celular, podemos llegar no solo a donde están los Saulos que se van a convertir en Pablo, sino llegar a donde Tabita, que se murió, que hacía buenas obras, pero que se murió y necesita que le den la mano nuevamente. Más adelante ahí mismo vemos la historia en el capítulo 10 de Cornelio. ¿Y dónde estaba Cornelio? Cornelio estaba en su casa, era un gentil. Llamaron ¿a quién? A Pedro. Pedro de repente se puso a refufuñar, yo no sé si es una palabra mala ya, pero se puso como que, ¿para dónde tú me vas a enviar? A donde un gentil, pero ¿qué es esto? Y a veces así también nosotros actuamos. Así también nosotros decimos, ¿pero a dónde tú me vas a enviar, Señor? ¿Que vaya a casa de quién? Que vaya a casa de... No, manda a otro. No, pero Dios ahí le dio una revelación poderosa y convenció a Pedro. Le dijo: Pedro, te ordeno que vayas allá. Estamos ordenados a ir, aleluya. Y dice que llegaron allí y Cornelio le explicó, le dijo: mira, hace 4 días que yo estaba en ayuna. Cornelio era gentil pero ayunaba.
y la iglesia que no quiere ayunar. Y dice, y yo estaba en ayunas y estaba orando. Cornelio Gentil oraba también. Y dice que allí vio que un varón resplandeciente le dijo, oye, tu oración ha sido oída, tu limosna ha sido recordada, envía pues a Jope para que hagas venir a Simón, el que se le conoce como Pedro, o sea, a la iglesia. Y dice que allí llegó Pedro. ¿Y sabe qué sucedió allí? Un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando la iglesia llega, donde hay personas que tal vez no lucen cristianos, pero que están orando, que tal vez para tu ojo humano no parecen gente de Dios, pero que están ayunando, están como que enamorados, pero todavía no tienen mucha revelación de qué es lo que les está pasando, por qué tienen sentimientos de orar, sentir de ayunar, pero el Espíritu Santo está levantando a 2 o 3 Pedros en esta hora para que lleguen a la casa de los Cornelios y que allí haya un derramamiento del Espíritu Santo. Y dice que después que se llenaron del Espíritu Santo, celebraron con bautismo en las aguas en el nombre de Jesús. Dice que allí había no solamente Cornelio, había un grupo. Tal vez quienes estaban los amigos, la familia, el vecindario. Hubo un contagio, mis amados hermanos, aleluya, en aquel momento, en aquel tiempo. Y para terminarles, más adelante se encuentra Pedro, la iglesia en la cárcel. Yo no sé si usted ha escuchado que la iglesia no sale de las 4 paredes, está como en la cárcel. Está como en la cárcel. Pero ahí está Pedro en la cárcel. Y el ángel del Señor llegó allí, lo levanta y dice que las cadenas se le caen de las manos, lo ciñe, se ata las sandalias, comienza a envolverse en un manto, sigue al ángel, le pasa las puertas, pasa ahí la segunda guardia, no sé qué, y sale. ¿Y sabe a dónde llegó Pedro? ¿Usted sabe a dónde llegó Pedro? Dice la Biblia, en mi Biblia, en el capítulo 12, verso 12, dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Él no llegó a un templo, él no llegó a una capilla, él no llegó a ningún lugar así. Él llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y sabe qué hacían allí? Gente orando. Dice que allí habían muchos, no 2 o 3, muchos orando. Era algo tan común, la célula era tan común. Dice, estaban reunidos orando y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, la iglesia estaba tocando la puerta y los hermanos ahí estaban orando porque la iglesia fuera libre. Porque la iglesia fuera libre, aleluya. Y ahí estaba la iglesia diciendo, ya soy libre, ya salí de las 4 paredes, ya me soltaron las cadenas, ya me puse las sandalias, voy a predicar el evangelio, voy a ganar almas, voy a ir a donde está el enfermo. Ahí estaba en la puerta dando, aleluya, tocando allí, y era Rode. Y dije, pensaron que eras tú un fantasma. Hay gente que dice que esa iglesia salió a evangelizar. ¿Cómo? Si eso no salen de las 4 paredes, será un fantasma. No, pero eso no pasa en la senda antigua. Lávelo si puede. La senda antigua está, aleluya, en la calle, en la casa. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, dale alabanza al Señor ahí donde está, hermano, diga gloria a Dios. Ha avanzado el tiempo, pero no podemos dejar esto hacia medias porque esto está muy bueno. Vámonos con el último segmento, mis queridos hermanos, que tiene como título Avivamiento en las casas. El primer avivamiento viene en el tiempo, en el año 30 en Jerusalén. Ese es nuestro primer avivamiento. Y volviendo al texto que estábamos leyendo anteriormente en Lucas 24, el versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La experiencia que esos hombres tuvieron camino a Emaús, cuando el Señor posó en su casa y fueron abiertos sus ojos, eso produjo en ellos un despertar.
Eso es un avivamiento, un despertar, un levantarse. Y por eso en el versículo 33 dice que levantándose en ellos en esa misma hora, o sea, ni siquiera pospusieron, digo, no, ya, es ya. Se levantaron y no pensaron ni para volver a arrancar ese camino tan largo, qué cansancio, descansemos. No, ellos cogieron y se despertaron. Eso es lo que hace el avivamiento cuando llega a nuestra casa, a nuestra vida, y funciona testificando. Cuando testificamos de nuestras vivencias, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hace, causa un mover de multiplicación. Multiplicación. Avivamiento es multiplicación. Avivamiento es causa y efecto. Es mover, es accionar, es contagiar y es influenciar. En eso estamos viviendo un avivamiento enorme a nivel mundial, ya lo hemos visto, los hermanos que están en Estados Unidos lo están palpando, y a nivel del mundo estamos en un avivamiento, hermanos, que como decía la hermana Débora, metámonos a ese río, metámonos a ese avivamiento, y yo sé que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien, y este congreso, esta capacitación es inspirada por Dios, dotándonos a todos a un mismo sentir de seguir haciendo la obra que el Señor nos tiene haciendo, avivando, como dijo en Timoteo, dice, aviva el don de Dios que hay en ti. Usted y yo hemos sido llamados a causar efecto, a hacer mover, a hacer influencia en donde estamos, allí en nuestra casa, allí en nuestro barrio, allí en nuestra iglesia, con nuestros que nos rodean, somos influenciados, amén, influenciadores. Aleluya, gloria al Señor. Avivamiento en las casas. Libro de Hechos, capítulo 9, verso 31 dice: las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. ¿Será que en algún momento, a veces en nuestras casas, hemos tenido situaciones difíciles? Yo las he tenido. Pero en medio de las situaciones difíciles, el Señor nos ha acompañado, nos ha respaldado y nos ha dado consuelo en medio de la adversidad. Nosotros somos aquellos que llevamos esperanza a las casas. Ahora la hermana Débora, mientras que estaba dando sus textos, le decía yo a mi esposa, bueno, estamos en el espíritu. La hermana está allí diciendo algunas cosas que yo tenía aquí escritas, que tenía en mi mente. Y eso es bueno porque estamos en avivamiento, estamos en un solo sentir, vamos en una misma línea. Y esta iglesia va en una línea de avivamiento. Yo no sé cuánto lo creen conmigo en esta noche, pero estamos en una línea de avivamiento. El hecho de que estemos reunidos en esta noche, en este lugar, a través de esta plataforma, estamos en avivamiento. Estamos edificándonos. Estamos capacitándonos porque lo que se viene es grande y necesitamos tener las herramientas para actuar, y estos congresos son muy importantes para poder tener esas herramientas. ¿Será que tengo alguien que me pueda instruir en esta parte? Que tengo duda, llame al director de misiones internacionales, al pastor Gerardo Colón. Si no está allí, llame al pastor Maximiliano, que él le puede dar un consejo. Llame a la Junta Internacional del Concilio, que pueden dar un consejo cómo trabajar en avivamiento, cómo trabajar en esta línea y estas herramientas que Dios nos ha dado. El Señor no nos ha dejado para que improvisemos. De eso sí tengamos en esta noche la menor duda de eso. Herramientas tenemos, y tenemos muchas, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, dice las Escrituras. Y qué importante nosotros a través de la palabra poder enseñar a nuestros líderes, a los que están empezando, a los bebés espirituales, a enseñarles de la importancia de nutrirnos en Él y de poder tener esas experiencias, porque tal vez no le vamos a poder delegar a alguien que está empezando en la iglesia una célula, pero lo podemos juntar con alguien que tenga la experiencia, que tenga el bagaje, porque eso lo va a llevar a edificarse,
a poder tener la experiencia de cómo romper el hielo. Aleluya, porque es que a veces puede uno quedar como de frente a alguien y bueno, ¿cómo empiezo? Pero qué bueno tener esas instrucciones de aquel que tiene ese recorrido diciéndole, bueno, me vas a poner atención y vas a ver cómo voy a empezar a actuar. Pero antes de que hagamos este trabajo necesitamos tener intimidad con el Señor, para que cuando se haga el trabajo en las casas, entonces opere el avivamiento, porque el avivamiento lo movemos tú y yo a través de la fe, a través del creer que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Él es el que puede cambiar, no nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, pero recordemos en esta noche que el que cambia, el que transforma, el que discierne los pensamientos y las intenciones de corazón es el que está en nosotros. Y el que está en nosotros es el que nos da la capacidad de poder llevar este avivamiento. Y como lo decía la hermana Jennifer, el avivamiento causa multiplicación. Y voy terminando con esto, cuando la gente estaba intentando estar cerca de Jesús, dice la palabra del Señor que el Señor le dice a sus discípulos que lo alimentaran ellos. Y ellos simplemente miraron sus bolsillos y vieron, no tenemos cómo alimentar a toda esta gente. No tenemos la capacidad económica para poder darle de alimentos a esta gente. Y la Biblia dice que estaban en el desierto, pero el Señor empieza a operar y a decirles, háganlos sentar por grupos. Y cuando empiezan a hacerlos sentar por grupos de 50, dice la palabra del Señor, que entonces se sentaron en prados verdes. El panorama cambia, no importa la casa que tú vayas. Si vamos con el Señor, los panoramas cambian, porque nosotros llevamos a aquel que puede cambiar todo panorama. Para nosotros va a ser muy difícil alimentar a mucha gente, pero yo conozco y usted conoce a un Dios que puede alimentar, que puede dar paz, que puede dar tranquilidad, que puede llevar la palabra precisa y perfecta a esa casa. Y eso va a causar avivamiento, porque el resultado final va a ser que ellos, los que recibieron esta palabra, se van a inquietar y van a decir, yo quiero ir a la iglesia. Ahora tú no lo vas a esperar que lleguen, ellos van a llegar solos, porque se ha hecho un trabajo, se ha hecho de cierta manera, se ha puesto la palabra en ellos, y eso causa avivamiento no solamente en nosotros, sino en ellos, porque empieza a arder un fuego en ellos que dicen, yo necesito ir a la iglesia a experimentar lo que ellos han experimentado. Yo quiero parecerme a esa familia, yo quiero parecerme a esa mujer, yo quiero parecerme a ese hombre, yo quiero ser como esa familia. Entonces hay multiplicación en las casas, porque todos nos toman como un punto de referencia. Pero qué bueno entender que no son nuestras fuerzas ni nuestra perfección, sino que es avivamiento en nuestras casas. Pastor Gerald, Pastor Maximiliano. Amén, amén, gloria a Dios, pastor, qué bendición, me estoy gozando. Y lo que decía el pastor Juan Carlos es verdad. Nuestra hermana Débora habló de Pedro. Yo tenía en mi mente a Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio, y Cornelio dio un discurso que causó un avivamiento en la casa de Cornelio. Yo siempre le digo a los compañeros que el discurso del predicador puede causar un avivamiento en las casas, pero también avivamiento es despertar, es movimiento, es vida, pero el avivamiento tiene un precio. Avivamiento no es una expresión que decimos, yo quiero avivamiento, voy a tener avivamiento. El avivamiento tiene un precio, lo que el hermano mencionaba. A veces no hay que comer, pero hay que predicar con la misma pasión. A veces no hay zapatos, calzados nuevos, pero hay que predicar de que Dios provee. A veces no hay dinero en los bolsillos, pero hay que decir que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Alguien me dijo a mí una expresión que quiero hablarla aquí con el hermano. Pastor, al pastor anterior, donde llegaban le daban comida, y hago esto porque es avivamiento en las casas, ¿no? Pero a ti no te dan ni tinto. Esa palabra es como dura. Y yo dije, es que yo no vine por tinto que me den los hermanos. Yo vengo es porque hay almas que salvar, y si no me dan tinto o algo así, no me importa. El gozo mío es cuando vea almas convertidas. Y bueno, no me dieron un tinto, pero Dios tocó a la esposa, al pastor Basilio, que está conectado ahí, y a su esposa, para que me cedieran un vehículo para yo moverme trabajando aquí en las misiones. Entonces se causó un avivamiento en esa casa y hoy podemos movernos a predicar. Hay un discurso que lanza Pedro, no sé, es con tanta pasión que lo hizo, pero el Espíritu Santo se derramó. Quiero concluir con estas palabras de que vamos a ver avivamiento en las casas donde estamos haciendo células. Todo el año 2022 aquí en Honduras me dediqué a preparar y dije, este 2023 es el año del avivamiento de nuevas almas, y lo estamos viendo. Por eso, si nosotros queremos avivamiento en las casas, este congreso y esta enseñanza nos está entregando las herramientas para que vayamos y tengamos ese avivamiento. Tenemos la construcción, y tengo que testificar esto porque estamos hablando de avivamiento en las casas. El hermano Gerardo sabe que los hermanos, si habláramos de economía, a veces hay que darle. Pero le he dicho a mi esposa, no me hablen de que Dios no tiene todo el poder para hacer las cosas, porque me vuelvo terco. Yo creo que sí puede hacerlo. Y me lancé en un desafío de avivamiento en las casas. Les dije, usted con su familia da tanto para la construcción, usted da tanto, y si no tiene empleo, tranquilo, vamos a orar para que le dé el empleo y usted va a cumplir con eso. Para gloria y honra del Señor, la meta que nos trazamos fue recoger un dinero que es una meta loca, $900. En un mes ya los recogimos. El próximo mes seguimos con la construcción, porque hay avivamiento en las casas con un discurso dado bajo la influencia del Espíritu Santo, como lo hizo Pedro. Pedro sabía que algo iba a pasar porque el Señor lo envió. Y yo sé que donde usted está predicando en las células va a haber avivamiento porque el Señor lo envió. Y el Señor es el Dios del avivamiento. También el avivamiento primero tiene que estar en nuestra casa. Yo no sé cuánto, pero yo a veces cuando me pongo a orar al lado de mi esposa, y no sé a usted le pasa, sea que uno u otro batalla por entrar a la presencia del Señor, pero a veces el Señor me inspira a poner mis manos y mi esposa empieza a hablar en otras lenguas. Y yo digo, Señor, un avivamiento quiero en mi casa primero, que mis hijos estén avivados, que mi esposa esté avivada, que yo esté avivado. Y cuando nosotros llegamos a una casa, pues como el hermano hablaba del arca del pacto, es como si el arca fuera llegado a esa casa. Y la gente dice, tienen algo esta gente. Yo entré a un banco, el pastor sabe que tenía que hacer una cuenta, y cuando entré a ese banco a hacer esa cuenta, me dice el que nos está atendiendo, oiga, yo no sé, pero ustedes son cristianos. Le digo, sí. ¿Qué hacen aquí? Somos misioneros. Oye, no sé, no me gustan los evangélicos, pero ustedes tienen algo y quiero hablar contigo, pastor. Ya empezamos esa célula en su casa de ese banquero, porque hay avivamiento en las casas, porque Dios nos dijo que fuésemos a las casas donde Él había de ir. Pero ¿por qué ocurrirá esto? Porque usted, mi hermano pastor, líder, usted tiene el avivamiento en su casa.
Usted es la casa donde reside la gloria del Señor. Dice el apóstol San Pablo que ahora la casa donde hay ese avivamiento somos nosotros. Y el Señor ya no quiso habitar en una cajita, ya no quiso habitar en templos hechos por manos humanas, sino que quiso habitar en nuestra casa. Y donde quiera que usted camina, por donde pase, va a haber avivamiento. Donde usted predica, tiene que haber avivamiento. Vuélvase terco como yo. Va a suceder algo glorioso. Si no, Dios mío, que muramos, que seamos consumidos hasta que haya algo nuevo. No sé qué vamos a hacer. Yo creo que me tomé una palabra del pastor Edwin cuando dijo: me desespero si no veo mover de Dios en la iglesia. Oh, bendito sea el Señor Jesús. Necesitamos avivamiento en las casas. Necesitamos que un hombre y una mujer diga: Dios mío, voy a parar algunos cultos y me voy a ir a las casas. Yo quiero ver almas nuevas bautizadas, gente recibiendo el Espíritu Santo. El Señor tuvo que mandar una persecución a la iglesia para que salieran de la iglesia o del templo, y entró Felipe a Samaria y los demonios salían. La gente, los paralíticos se ponían de pie. Perdón. Y después Pedro y Juan vinieron para juntarse al avivamiento. Por eso yo le he dicho al pastor Gerardo: para las que sean, como decimos en Colombia, porque los tizones hay que juntarlos para que haya avivamiento. Y para yo decirle a él que estoy unido a la visión de su avivamiento, es cuando yo aparezco en este congreso. Y esto no quiero decírselo por promover nada, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen en mi país. Pero cuando usted y yo ponemos nuestra carita en este congreso, esto es lo que va a generar un avivamiento en nuestras casas. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Tengo que dejarlos, pero me he gozado con vosotros. Hermano Gerardo, lo esperamos aquí. Oh, si tarabajanda samahaya. Usaka tarabajanda samahaya. Oh, Señor, danos avivamiento, danos avivamiento, danos avivamiento. Lo esperamos aquí, porque cuando usted vino quedamos iniciados. Y Honduras necesita avivamiento y ya estamos entrando en ese avivamiento, pero vamos a juntar los tizones. Que Dios les bendiga grandemente. Amén, amén. Hermana Débora, y cierra nuestro pastor Gerardo Colón. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis amados hermanos, tremenda, amén, nos gozamos con este tema, está muy, muy, muy interesante, de mucho, amén, crecimiento, creo, para cada uno de nosotros. El jueves yo estuve predicando, tuve que venir y buscar mis notas, porque me vino un pensamiento que estaba predicando el día jueves en la iglesia local. Ciertamente yo creo que este es el tiempo donde llegó el avivamiento. El avivamiento está aquí en Estados Unidos, pero también está allá donde usted está, y está en mí, y también está en usted. Yo creo que el resultado del avivamiento va a ser la multiplicación de las almas y del cuerpo del Señor Jesús, y yo creo que la multiplicación es la voluntad de Dios. Dios está de acuerdo en que nos multipliquemos. No debemos delimitar a Dios en la multiplicación de su cuerpo y de que ganemos alma. Este es el tiempo, amén. Nosotros vamos a multiplicarnos y nos vamos a multiplicar de manera que vamos a necesitar cambiar esta mente y llevar a renovaciones en nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Necesitamos salir de una mente conformista, de una mente que ya se llenó, dijo, oh, ya me abastecí, ya trabajé, ya no, todavía largo camino nos resta, y necesitamos renovar nuestra mente. Nosotros, Itan, con tu permiso,
Nosotros vamos a necesitar que nos vamos a multiplicar, pero para eso vamos a tener que cambiar de actitudes, vamos a tener que cambiar de palabras, vamos a tener que cambiar todo menos el evangelio, amén. Vamos a tener que cambiar, pero el evangelio no lo cambie, la buena nueva no la cambie, pero sí vamos a cambiar, amén, nuestro carácter. Si criticamos no vamos a poder tener avivamiento, si no nos soportamos, no somos apoyo el uno al otro, no vamos a tener avivamiento. Si yo no aplaudo cuando en la iglesia de Colombia, allá donde está mi hermano Blandón y mi hermana Jennifer, se ganan un alma, yo no lo aplaudo. Oh, hermano, yo estoy mal, mi mente necesita un cambio. Yo necesito aplaudir cuando Blandón gana un alma, yo necesito aplaudir cuando hermano Barahona gana un alma, cuando bautizan un alma, así sea un alma. Yo no lo voy a aplaudir solo cuando se ganan 50 almas. Yo tengo que también aplaudir y tengo que apoyar y tengo que secundar y tengo que orar por la obra que está en cada uno de donde usted se encuentra, amén. Así que es importante que nuestra mente cambie y sea una mente de reino, una mente que no seamos solamente yo estoy aquí y este es mi sector, este es mi territorio. No, es un cuerpo y necesitamos, este es el tiempo de unidad, un tiempo de cosecha, un tiempo de avivamiento, un tiempo de crecimiento, y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Así que siempre va a ser importante que nuestra mente cambie, que nuestra mente sea renovada. Me voy a la palabra en el libro de Ezequiel. Vemos en el capítulo 37 el valle de los huesos secos. Allí solamente había un valle de huesos secos. Dios lleva al profeta allí y de momento él miró todo aquello. Dios le pregunta, ¿y qué tú ves? Bueno, todo lleno, puro hueso y bien seco que estaban. Dice que la condición era muy seco. Cuando usted sale de su casa o mira por la ventana, ¿usted sabe lo que usted ve? Hueso seco. La misma condición que tenía Ezequiel la vemos nosotros. No importa si usted se va al norte, al sur, al este o al oeste, hueso seco. El que no tiene a Cristo es hueso seco. Y nosotros miramos, aleluya, pero ¿sabe qué? Que cuando usted permanece con una mentalidad renovada, cuando usted permanece creyéndole a Dios, cuando usted permanece alineado al Espíritu, cuando usted permanece, la palabra permanecer es bíblica, permanece en mí. Si nosotros permanecemos, al final, usted va a ver cómo Dios va a obrar de tal manera que en el verso 10 dice de ese capítulo que de repente entró también espíritu en aquellos huesos y aquel cuerpo que se habían levantado y se pusieron de pies y había un ejército grande en extremo. Eso se llama multiplicación. No había nada, no había vida, estaba todo muerto, pero de momento el profeta vio un gran ejército en extremo se levantó en aquel lugar. Aleluya. También miramos cuando Pablo y Silas en el libro de los Hechos estaban en la cárcel también. Hubo un traqueteo, aleluya, se cayó todo, un terremoto, todo el mundo allí, olvídese, había un hombre que era carcelero a punto, mira, de quitarse la vida, dice, no sé. ¿Y sabe qué sucedió? Pablo le dijo, tranquilo, estamos aquí. ¿Y sabe qué? Sucedió un avivamiento. ¿Sabe dónde? En la casa del carcelero. Se bautizaron. Pablo llegó allí y hubo un avivamiento. De la cárcel al avivamiento. Yo no sé cuál es tu condición hoy, pero todavía hay esperanza para un avivamiento. También vemos, y esto prediqué el día jueves en Hechos, también donde estábamos ahorita ahí en el capítulo 9. Dice que había un hombre llamado Eneas y Eneas estaba en su casa, y denme un minuto, y estaban en su casa, aleluya, un minuto nada más, estaba en su casa y estaba Eneas y dice que 8 años él estaba en cama, hermanos. Y cuando usted busca el significado de Eneas, significa alabanza, significa adoración. Y la adoración estaba en cama, estaba paralítica, pero tuvo que llegar. ¿Quién llegó? Llegó Pedro nuevamente. Pedro, ¿quién estaba en movimiento? La iglesia. Pedro no podía estar sentado en la casa tomando café solamente, o en el templo orando solamente. Pedro tenía que moverse y llegar a las casas. Dice que llegó a casa de Eneas, que estaba 8 años paralítico en cama, y le dijo Pedro a Eneas, Eneas, Jesucristo te sana, le llevó la buena nueva. Levántate y haz tu cama. Dice que enseguida se levantó y vieron todo. Escuche esto, es bien poderoso. A veces leemos y no leemos nada, no entendemos. A veces leemos y no comprendemos. Dice, y le vieron todos, no algunos, todos los que habitaban en Lida y en Sarón. 2 ciudades. Lida, la ciudad de la contienda. Sarón, la ciudad de la regeneración. Todos le oyeron en 2 ciudades. Yo no sé si usted se quiere extender a 2 ciudades. Pero dice que 2 ciudades, las cuales se convirtieron
al Señor. Eneas se levantó porque Pedro llegó, pero al instante 2 ciudades completas, todos, dice, no dijeron media ciudad, todos en esas 2 ciudades se convirtieron al Señor. Aleluya. Dios me los bendiga. Amén, amén. Tremendo, tremendo esa parte. Pastor Gerardo, usted continúa y cierra. Amén. Gloria al Señor, hermano. Yo estoy hasta comiendo popcorn. Alábalo. Esto está bueno. ¿Cuántos alaban? Estos son nuestros deleites, hermano. Estos son nuestros momentos de celebración. Amén. Como director de esta obra, pastor de pastores, queremos impartir esta visión. Esta visión. Hay que multiplicarse, hermano. La instrucción es igual a orden. El orden provoca obra. El hermano hablaba que Jesús le dijo, aliméntenlo. Ustedes deben de comer. Y los mandó a unirse en círculos de 50. 50 viene de Pente viene de Pentecostés. Amén. Para que haya un avivamiento, tiene que estar la gente unido en el pacto del Señor, cabeza con cabeza, mirando hacia la misma dirección, comiendo el mismo alimento. Y dice que se multiplicaron 5 panes y 2 peces. Gloria al Señor. Hablando de las células, para terminar, ya está el avivamiento. ¿Qué cosas se hablan en la célula, verdad? Para que la célula sea impactante, produzca el avivamiento. Evangelio, hermano. Hablemos del evangelio, hablemos del perdón, hablemos de la salvación. No hablemos de la iglesia, no hablemos de los cristianos. Vamos a hablar de que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que tiene la oportunidad para esa persona, para esa casa. No le tenga miedo si en esa casa se abren los gabinetes solos y los platos vuelan de noche. Su nombre es gloria. Al contrario, diga gloria a Dios, porque ahí es que es. ¿Cuántos están conmigo? Dice la palabra que los discípulos, Jesús los mandó de 2 en 2 y ellos regresaron con una experiencia. Decían, wow, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Pero Jesús les dijo, no te preocupes por eso, porque eso no salva. Preocupa que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden hacer una alabanza? Haga una alabanza, que ya estamos acabando. Gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios. Hermano, la vagancia retiene el avivamiento. ¿Usted sabe por qué no hay avivamiento como en el tiempo de la iglesia apostólica? Porque los pastores no confían en sus ovejas. No hay confianza en sus discípulos, no hay confianza en sus hermanos de la iglesia, no hay confianza, y muchos piensan que por una célula se puede dividir la iglesia, hermano, y eso es una mentalidad errónea. Jesús practicó la multiplicación por medio de las casas. Cuando el avivamiento comienza una casa, ya estamos dentro de la casa. 3 detalles, yo creo que usted tome nota. Número 1, Jesús vino a conectar a la gente con Dios en las casas. Número 2, Jesús, la iniciativa de conocer la gente. Y número 3, Jesús transforma la vida de las personas en las casas. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a desarrollar la visión? Nosotros tenemos el puente que ellos necesitan para conectarse con Dios. Tenemos los líderes sentados en una banca. Tengo una persona que me dijo hace unos meses, estamos orando por avivamiento, y los avivamientos están sentados en la banca, cogiendo polillas, cogiendo moho. Ahí están esas ovejas jóvenes que están ahí locos porque les den trabajo, siervos y siervas que están locos que les den trabajo. Pase esa prueba, hermano. No esté mirando como Samuel, espíritu de Samuel, que vemos a la gente y decimos, eso no puede ser pastor, eso no tiene capacidad, eso no puede. No, hermano, vas a pelear con Dios, Dios te va a decir, ese mismo es. Y el avivamiento está retenido porque no le estás dando la oportunidad a tus líderes. ¿Cuántos alaban al Señor? Tienes que tener la conciencia de que tú tienes el puente para conectar las almas con el Señor. Tienes que comenzar a tener iniciativa para salir a conocer a la gente en las casas, y necesitas ser el instrumento
de transformación. Con esto voy a terminar. Hay una unción en las casas para la multiplicación. No solamente en las casas, puede ser en el negocio, puede ser en un trabajo, en un garaje de gasolina, en una barbería, puede ser en cualquier lugar. Pero si hay algo que Dios promueve es la multiplicación. Hay una unción desde el principio de Génesis que Dios le habló a la tierra y le dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Génesis capítulo 1 verso 11. Hay una unción de la multiplicación. La palabra tiene poder. Dice la palabra, Génesis capítulo 1 verso 20, una unción, naturaleza para Dios produzca las aves, seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra. En la abierta expansión de los cielos creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era buena la multiplicación, y Dios los bendijo, viendo fructificar y multiplicar y llenar las aves, los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y no solamente eso, sino que cuando Dios te crea a ti y me crea a mí en el primer molde, aleluya, nos dio la instrucción de que nos multipliquemos, fructifiquemos los hombres en la tierra, las esposas, a su nombre gloria. Dice la palabra que cuando Dios le habló a Abraham, dijo, Dios le presentó a Isaac, le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham. Cuando hay fe, hermano, hay crecimiento. Cuando hay confianza, hay crecimiento. Cuando creemos en la palabra, hay crecimiento. Cuando creemos en nuestros líderes, hay crecimiento. Poco a poco vamos a estar hablando de este tema. Tenemos una buena visión para que usted ponga en práctica, hermano, y salga de la comodidad. Esos días que no tienes culto, comiences a preparar tu grupo y a llegar a las casas. Llega a las casas, porque las casas te están esperando. Ahí están las ovejas, hermano. Hay ovejas que Dios los va a traer y hay ovejas que te toca a ti a ir a buscarlas en las casas. En esta hora le pasamos la participación al hermano Blandón para que nos despida, y hasta aquí esta parte, y voy a estar orando porque vamos a tener 2 congresos mensuales, hermano Blandón. Vamos a meter 2 congresos mensuales para poder tener una continuidad de este tema y tener un poquito más de un hilo conectado, amén, que no sea solamente una vez al mes. Estamos dirigiendo el programa de los miércoles, noticias de la Iglesia Pentecostal Hacienda Antigua, así que hermanos, vayan en la iglesia, en el SA, en el WhatsApp, vayan poniendo sus actividades, sus bautismos, sus días de culto, su celebración, todo lo que tenga que ver con la iglesia. Postee, bombardee esa página LSA Internacional. Esa es nuestra página, porque de ahí vamos a estar sustrayendo los visuales y los videos y las actividades que vamos a proyectar en los miércoles. Así que en esta hora le pasamos ahí, hermano Blandón, y gracias por este tiempo cada uno, en el nombre de Jesús. Sabe que estamos a la orden, tiempo del avivamiento. Amén, amén. La verdad, este programa ha sido una tremenda bendición. Ha habido un mover poderoso, unas enseñanzas. Todos hemos estado sincronizados, hemos estado en ese mismo sentir, y lo que se sigue viniendo, valga la redundancia, va a ser algo muy, pero muy importante. Necesitamos empezar a hacer una tarea, y es poder convocar a los demás pastores misioneros que aún no han entrado a estos programas tan importantes. No es de cada 8 días, no es de cada 15, es cada mes. Qué bueno poder ir haciendo este voz a voz, porque no solamente queremos tener 28 en esta plataforma, sino que queremos tener aún más pastores, hermana Jennifer. Así es, mis hermanos, gracias por todo el esfuerzo que ustedes han hecho, pero quisiéramos darle la palabra un minutico al pastor Ezequiel Barahona, un minutico para que exponga su percepción de este programa. ¿Cómo le pareció, hermano Ezequiel? Dios les bendiga, hermano. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta noche, y
Es algo muy hermoso lo que hemos aprendido a través de todos los hermanos. Me he quedado muy alegre de ver cómo han expuesto la palabra de Dios cada uno de ustedes, hermano Blandón, hermano Colón, el hermano también Maximiliano. Dios nos ha usado en gran manera y nos animan a seguir hacia adelante. Gracias al Señor, nosotros ayer tuvimos célula. Mi esposa empezó una célula también francesa acá y yo estoy con una célula también en español. Tenemos 2 células y Dios está haciendo cosas muy, muy grandes, muy hermosas, muy maravillosas. Y qué bueno poder sacar el tiempo de estar con ustedes y aprender de cada uno de ustedes. Es un placer. Que Dios nos los bendiga y vamos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Pastor Ezequiel Barahona. Yo quiero darle también un minutico al hermano Alejandro Fernández allí en el país de Venezuela, que nos cuente brevemente en un minuto cómo le pareció el programa, hermano Alejandro. Dios le bendiga en el nombre del Señor Jesús. Saludos a todos y bueno, para mí ha sido de bendición. Realmente desde hace mucho tiempo en la iglesia trabajamos de esa manera en las casas. Yo llegué al evangelio por medio de una célula y creo que es el modelo bíblico, pues. De verdad ha sido de bendición, cosas que uno está aplicando y otras que hoy he aprendido, y sería de gran bendición seguir en estos congresos. Saludos y bendiciones en el nombre del Señor. Amén, amén. Y yo quiero darle también un paso muy corto también al líder de evangelismo distrital aquí en el Distrito 3 de Colombia, en el Eje Cafetero. El hermano David tiene un minuto, hermano David, para que nos cuente cómo le pareció el programa. Pastor David, para ir cerrando. Un minutico. Dios les bendiga a todos. Primero que todo, nuestro hermano Juan Carlos Blandón, a su esposa que está liderando este congreso, nuestro hermano Colón, nuestro hermano, a su esposa, nuestro hermano Maximiliano. Hermanos, el modelo bíblico. Yo, a propósito de lo que ustedes vienen enseñando y hablando, yo tengo un plan de trabajo para hacer el Distrito Poderoso. El hermano Juan Carlos sabe, sí, hermano Juan Carlos. Un plan de trabajo evangelístico, pero poderosísimo, hermano. En ese plan de trabajo está la enseñanza de cómo influenciar a la iglesia en ese avivamiento evangelístico, para que no solamente salga el pastor solo a predicar y la esposa, sino que salga toda la iglesia acompañando al pastor, ganando muchas almas. Me parece muy bonito todo, hermano. Es una bendición. Todas las enseñanzas fueron especiales, hermosas, de verdad que sí. Es el modelo bíblico, así es, mi hermano. Dios le bendiga. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor David Agudelo. También a todos los pastores misioneros, sus esposas, los líderes. Aquí está un líder de aquí, de jóvenes de la iglesia en Dos Quebradas. Y es una tremenda bendición. Agradecemos a todos por su gran esfuerzo. Las diferencias horarias entendemos, pero qué bueno que estamos aquí en un solo sentir. Hermana Jennifer, hagamos la oración y despedimos en esta noche. Hermanos, abran sus micrófonos y así como iniciamos todos juntos, démosle entonces clausura a este congreso misionero, dándole gracias a Dios adoramos, Dios, por la palabra y por la formación que nos dio. Soberano Dios, gracias. Padre Siempre eres bueno. Recibe la gracias, papá. Vaya. Bendecimos, Rey Eterno. Oh Señor Jesús, bendice a cada pastor, bendice a cada hermano a nivel local, Con ese derramando sabiduría en su corazón, Sion, Padre amado, habla llevando la inteligencia, en el nombre de Jesucristo. por cada milagro, nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Más de Cristo para todos.